Ok, el comediante más longevo de la historia del siglo XX. Uno de mis favoritos. A ver, ¿por dónde empezamos? Le estoy hablando de memoria porque he estudiado su historia muy a fondo y no quiero contaminar el video leyendo algo. Quiero que sea natural, ¿no? Nace, George Burns es su nombre, nace a finales del siglo XIX, 1890 y tantos. En su juventud quiso ser artista toda la información que sé de él es porque hasta el final de su vida dio entrevistas y contaba él mismo su biografía. Y parte de su show era contar su biografía. Entonces, lo que les digo son las cosas que he aprendido de él mismo. Y que pueden buscar, googleen George Burns y van a encontrar. Si no entienden mi pronunciación, busquen la descripción, ahí te lo escribo. En su juventud, él desde niño quiso ser artista, comediante, cantante. Él decía que su placer más grande en la vida era cantar. Y bueno, ahora les digo lo que pasó. Durante su juventud, o su adolescencia y su juventud, se dedicó a hacer shows en vaudeville, que era el teatro de la época, el teatro de variedades de la época. En su versión mexicana es de donde salió Cantinflas, en su versión gringa es de donde salieron Chaplin, Buster Keaton, etc. Entonces, él cuenta que estuvo, me parece que 8 años o algo por el estilo, haciendo shows en vaudeville. Vaudeville funcionaba de la siguiente manera. Cada acto tenía 10 minutos para hacer su show. El artista tenía sus 10 minutos, terminaba el show, entraba el siguiente artista, 10 minutos, entraba el siguiente artista, 10 minutos y así. El acto estelar era el penúltimo, no era el último, sino el penúltimo. Y el último acto era el segundo estelar, que era tenía menos prestigio que el penúltimo. Entonces, lo que cuenta George Burns es que durante ese periodo inicial de su carrera, él cada semana tenía que cambiarse de nombre y presentarse con un nombre distinto porque no había teatro que lo contratara 2 veces con el mismo nombre, porque así de mal le iba. O sea, él mismo reconoce o admite de manera bromeando, de manera humorística, que no le iba tan bien como actuando solo. Entonces, incluso cuenta que cuando veía un acto o un cómico que le iba bien, lo que hizo fue comprarle su show, su disfraz, su nombre, todas sus cosas, adoptarlas él y hacerlas. Entonces igual no le funcionaba. Hasta que conoce a la que fue su esposa por muchos años, Gracie Allen. Y Gracie tenía un carisma espectacular. Entonces forman el dúo Allen and Burns, o Burns and Allen. Y hacen el dúo cómico para mí más espectacular de la historia americana, de la comicidad americana, en el que ella hacía un papel de mujer no tonta ni ingenua, pero sí, digamos, un poquito mal de la cabeza. Muy elegante, muy elegante. Y él hacía el papel de la persona seria. O sea, ella era la cómica, la humorista, y él era el serio, ¿no? En un dúo tienes esos dos papeles que representar. Una persona normal y una persona anormal, entre comillas. O sea, un cómico y una persona seria. Entonces la combinación era esa, ¿no? Digamos, para que entiendan mejor, en El Gordo y el Flaco, el gordo era el serio y el flaco era el comediante, ¿no? Entonces, en Burns and Allen, Gracie era la comedianta y George era el serio. Entonces, él le daba pie a que ella diga las tonterías que decían. Entonces, con ella hizo un dúo espectacular y alcanzaron a hacer el acto estelar en vaudeville. Pasó de no poder estar en un teatro por 2 días seguidos o por 2 semanas seguidas a tener el estelar junto a Gracie. Entonces, les va muy bien en vaudeville. Entra la era del... vaudeville empieza a decaer y empieza la era del cine. Hacen algunos cortometrajes, pasan a la radio, hacen sus programas de radio por una época y aparece la televisión. Entran ellos a hacer la televisión a través de su programa de radio. Y en la televisión estuvieron como 15 años, 20 años, algo por el estilo, ¿no? Fue su última etapa.
Sus programas están todos en YouTube, no sé si todos, pero están un montón, yo he visto un montón y son un mate de risa, duran 20 y tantos minutos, 25 minutos. Son un mate de risa, ella es lo máximo. Y él también, obviamente. Y bueno, en un momento en que ya a esa edad ya se retiran, estamos hablando de los años 50. Gente que nació a finales del siglo XIX, o sea, 1890 y tanto. A mediados de los 50 ya eran casi sextagenarios. Entonces ella se retira, pero él se niega a retirarse y continúa actuando solo, hacía sus shows en Las Vegas de comediante y cantaba también y hacía apariciones en otros programas de televisión como invitado. A mediados de los 70 Gracie fallece, ya a la edad, lo que en la época era tener avanzada edad. George enviuda, pero él continúa con su carrera. Y continúa cantando en Las Vegas, haciendo su show de comicidad, apareciendo en programas de televisión como artista invitado. Y hasta que en el año 74, su mejor amigo de toda la vida, en cuyo programa había aparecido 1000 veces, Jack Benny, fallece. Jack Benny en esos momentos era el cómico más importante de los Estados Unidos, de la televisión. Era y probablemente, no sé si siga siendo considerado, pero bueno, yo creo que ya no, pero no, porque la gente se ha olvidado, ya ha pasado mucho tiempo. Pero estamos hablando de mediados del siglo XX, todas las dos primeras épocas de la televisión en su historia, desde que se creó. Entonces Jack Benny era considerado el cómico más importante de su época, el rey del timing, del tiempo. O sea, manejaba el ritmo, pero así, y así, y podía quedarse en silencio por una cantidad de tiempo larguísima, mientras más largo era el silencio, más se reía la gente, no solo por la expresión, sino por la situación en general. Humorismo de verdad, pues. Entonces Jack Benny fallece, y como les digo, a lo que voy al mencionar que era el cómico más importante de la época, era que en esos momentos, cuando él fallece, él estaba programado para grabar una película, para hacer el papel protagónico en una película. Y bueno, fallece, no lo puede hacer, y el agente, su manager o su agente, decide recomendar a George Burns, la persona de la cual estamos hablando, para que reemplace a Jack Benny en el papel protagónico en esa película. Entonces George Burns empieza así su carrera en el cine. Ya era un tipo setentagenario, como se dice, heptagenario, ¿no? Y empieza una carrera nueva, completamente desde cero, entre comillas, en el cine, haciendo ese protagónico, y gana el Oscar al mejor actor. No estoy seguro, no recuerdo bien si fue el mejor actor o el mejor actor secundario, pero gana el Oscar. Y con eso inicia una carrera cinematográfica que duró otros 30 años. Otros 30, otros 25 años, algo por el estilo. Los 70s y los 80s, es una película más famosa que probablemente lo recuerden, no me acuerdo cómo se llama, pero es una película en la que un muchacho de 18 años entra en coma o el abuelo entra en coma y la cosa es que el abuelo que está en coma adquiere, su mente entra al cuerpo del joven de 18 años, ¿no? Y la mente del joven de 18 años se mete al cuerpo del viejo que está en coma muriéndose, ¿no? Entonces ese es George Burns. Entonces su carrera duró todo el siglo XX prácticamente. Fallece en el año 90, si recuerdo bien, nace en el 1896 y fallece en 1996, algo por ahí. 100 años vivió. Y fue artista de principio a fin, de principio así, con éxitos, con fracasos, con tragedias. Y busquen su nombre en Spotify y van a encontrar su música, porque también, como les digo, también era cantante y tenía una voz espectacular. Y bueno, para mí el artista más grande que ha dado el siglo XX en los Estados Unidos. Un ejemplo a seguir de todas maneras. Si quieres ser artista, búscalo, aprende quién fue. Por lo menos de introducción, espero que te haya servido este pequeño recuento. ¿Saben qué pasa? Para hablar de comedia, uno tiene que vestirse, de comedia antigua sobre todo y de comediantes antiguos, uno tiene que vestirse bonito. Así que yo a partir de ahora, bueno, no a partir de ahora, hasta cuando me salga el monito, ahí lo hacemos. Esto viene por acá, ¿sí?
Espérate. Ya está, ya está, ya. Suscríbete tú nomás. Carajo. Ahí está. Bueno, una vaina así más o menos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí estamos.